emisión más de Enfilados. Estamos muy contentos de poder llevarle por una ocasión más las incidencias de lo que ocurre aquí en la Feria Internacional del Libro. Omar García, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Belén? Buenas noches a todos ustedes que sintonizan Enfilados, este programa que hacemos desde el Canal 44 para llevarles todos los pormenores de la Feria Internacional del Libro. Y nosotros estamos muy contentos porque ya hemos rebasado más de la mitad de la Feria Internacional y este es el primer día en que toda la feria es abierta al público. Así que ha habido demasiados eventos, hay muchísima información que vamos a llevarles este día. Así es, y esto será de aquí hasta que termine la feria, ¿no? Así ya es. La feria abierta al público general. El próximo domingo toda la feria va a estar abierta desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y después nos pasamos al foro de la FIL. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Por lo pronto nos vamos a los pequeños infiltrados. Hola, estamos en otro nuevo día en Pequeños Infiltrados. Vengan, acompáñenos. Hola amiguitos, estamos aquí con Alfredo y él nos va a platicar de qué se trata este taller. Hola Mati, ¿cómo estás? Mira, te voy a contar de qué va el taller. En este taller que se llama Cambalache, hablamos sobre los nuevos tipos de monedas que hay en el mundo y les enseñamos a diseñar o a dibujar su propia moneda. En este taller les enseñamos paso a paso a diseñar o a dibujar. Entonces es un taller en el que pueden explorar su imaginación. ¿Para qué edades es este taller? En este taller pueden entrar niños de 7 a 9 años. ¿Qué edad tienes tú? Pues yo en enero voy a tener 7, pero sí tengo 5. Invita a los niños a que vengan aquí. Perfecto. Pues dense una vuelta aquí a Fil Niños. Estamos en el taller 9 del área de 7 a 9 años. Estamos en el taller de Cambalache, así que dense una vuelta. Estamos aquí con Juan Francisco que nos va a platicar sobre su libro. ¿De qué se trata tu libro? Muchas gracias por la pregunta, estaba tan feliz esperando, pero no lo hice solo, lo hice con mi señora esposa que se llama Sofía Guerrero, que yo la quiero mucho, y yo también conmigo, con Juan Francisco, pero lo ilustramos con una niña que se llama Loreto Salinas. ¿De qué se trata este libro? Lo que pasa es que este libro se trata de un niñito que dejaron abandonado ahí en el bosque, estaba solito, llorando. Y llegaron esos animales. ¿Por qué los libros deben que buscar tu libro? Yo creo porque es un libro que habla de una cultura que vive en el sur del mundo, porque ustedes aquí viven en Centroamérica, viven, digamos, en América del Norte. Entonces tienen una cultura maya, azteca, tolteca, y esta es una cultura que está pero en el fondo del mundo, el fondo de América, que es América del Sur. Y esta cultura se llama la cultura mapuche, que todavía vive. Hay 1 millón de personas que pertenecen al pueblo, nación mapuche. Y todavía tienen esta historia. Y ellos tienen una relación con la naturaleza que es muy linda, que nosotros debiéramos repetirla para que no se produzcan los problemas de contaminación que tiene Ciudad de México, por ejemplo. Estamos aquí con Jairo que nos va a platicar sobre su libro. Jairo, ¿de qué se trata tu libro? Mi libro es este, que se llama Al principio viajábamos solas. Es un libro sobre la migración. Es una historia de 3 personas que se encuentran en una carretera y viajan juntas. ¿Nos puedes platicar sobre esos personajes y por qué no viajan tan solos? Bueno, es una historia de una mamá y una hija que se encuentran a una niña en la carretera. Eso las hermana de alguna forma, se unen también con un perro y una gallina para hacer el viaje juntas, porque una de las niñas, y no quiero comentar así algo mucho más profundamente de la historia, quiere conocer el mar. Pero esta niña tiene algo particular, es una niña migrante que va caminando kilómetros y kilómetros por la frontera sur de México hasta buscar el norte. ¿Puedes invitar al público para que puedan buscar tu libro?
Pues léanlo, es una novela para niños, fue la novela que ganó el Premio Hispanoamericano Castillo 2019 de literatura infantil. Es una historia que yo por lo menos la escribí con mi corazón y con total sinceridad, porque es un tema que me interesa muchísimo. Espero que pueda de alguna forma transmitirles lo que quise contarles, no solamente a nivel literario, sino que se interesen también por lo que está pasando en México y en otros países con el drama de la migración y de los niños que viajan solos. Este programa ya se acabó. Nos vemos mañana. Pues ahí tenemos a Tlaloc y a Mati, que todos los días nos han estado llevando una cápsula que se integra básicamente de un taller, son algunos de los talleres que se brindan en Fil Niños, y también estas entrevistas que hacen con los autores, y me parecía interesantísimo de cómo hablarles de temas tan difíciles a los niños, ¿no? En este caso de migrantes, hablamos hace rato también con un autor, de hablarle a los niños de temas como desaparecidos, ¿no? ¿Cómo abordarlos de una manera en que ellos lo asimilen y que no sea ni riesgoso, ni frustrante, ni triste? Claro, al final los niños son capaces de entender cualquier tema. Lo importante es saber planteárselo para la edad, no tanto para su capacidad de entendimiento o de inteligencia, porque los niños son muy inteligentes, pero digamos sí cuidar la parte emocional, porque los niños son más susceptibles a impresionarse que los adultos. Ahí sí debemos de tener un poco más de cuidado, pero sin duda alguna la literatura permite ser una herramienta o un vehículo precisamente para acercarnos a los niños de una manera mucho más sensible. Y hay que decirlo, Omar, que una de las grandes labores de Fil Niños, no de sino desde hace ya varios años, es que ha abierto precisamente talleres en los que se abordan estos temas, y son los propios escritores los que a través de charlas o de dinámicas pueden sensibilizar a los niños sobre esta situación. Así es, ya lo veíamos en los talleres, por ejemplo, de ayer, hablar de un mundo en el taller que se llama Utopías, ¿no? Claro. Cómo debería de ser un mundo visto desde los niños, ¿no? Así es. Bueno, nosotros avanzamos, tenemos mucho más. Como hay tantos eventos que contarle, hemos reunido varios de ellos en la siguiente cápsula. Con esto nos vamos a la pausa. La India no solo trae su propuesta literaria a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, también viene cargada de colores y de arte. El investigador y académico Ramakrishna Vedala impartió una charla acerca de la presencia del arte tribal hindú, mismo que es altamente reconocido internacionalmente por su trabajo minucioso. La forma como lo pintan en el piso y empiezan ahí a trabajarlo. Después aplican los colores de la naturaleza también, pero también como los colores no están disponibles en todas las plantas, entonces utilizan colores acrílicos. Una muestra de la complejidad de los trazos tribales y la energía de sus colores se encuentra expuesta en nuestra ciudad en dos sedes, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y el Museo Cabañas. Ambas exposiciones estarán abiertas al público hasta el año próximo. Las nuevas herramientas para la obtención masiva de datos y su posterior análisis y clasificación representan un acierto para la medición precisa del comportamiento de audiencias y su interactividad con los contenidos, pero también representan un reto para la ética de aquellos que se valgan de estas tecnologías de compilación de datos, ya que actualmente con estos procesos emergiendo, existen pasos en la obtención de información de masas que poco o nada informan al ciudadano de la obtención de sus datos. Además, algunas empresas ofrecen brindar datos sin que se tenga la certeza de su veracidad o vigencia, como detalla el presidente de la ATEI y director de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinosa. Desde luego que el Big Data depende de los datos que le suministres. Si le metes datos caducos y quieres hacer una proyección o una predicción, un análisis predictivo, utilizando datos de los 90,
en pleno 2019, pues yo creo que lo que vas a obtener ahí es un disparate, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le alimentas de datos? ¿Cómo construyes esa medición? ¿Cómo haces el análisis? Es que una analítica, un análisis, tiene que ver con variables, tiene que ver con muestra y tiene que ver con la veracidad de los datos que le suministras. Y luego, si lo quieres hacer de forma automatizada, con un software para procesar muchos datos de una muestra gigante y con un conjunto de variables que es inmenso, bueno, pues sí lo puedes usar. Ese es el Big Data y ese es el Analytics. Pero eso en sí mismo, la herramienta, no siempre va a ser rentable si no seguimos un protocolo, si no seguimos una muestra, si no seguimos un procedimiento correctamente hecho. El Big Data y Analytics son procesos de generación y obtención de datos, pero han evolucionado a la llamada ciencia de datos, y eso le abona importancia y rigurosidad al tema de las nuevas formas de procesar información, agregó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Ulises Moya Sánchez. El Big Data evolucionó más a lo que ahora conocemos ciencia de datos. Esta es el área donde se engloba este tipo de problemas y hace ciencia, o sea, eso es importante, y con los datos. La llegada de estos sistemas de datos deben robustecerse, pero tal como están representan una manera simplificada de procesos de medición de audiencias que son mucho más precisos al detectar datos más específicos que en comparación con las mediciones convencionales. Coincidieron los especialistas reunidos en el programa número 6 de la edición 39 de TV Morfosis, que esta ocasión analiza a fondo el tema de la inteligencia artificial y sus implicaciones en las audiencias. Aquí en la Feria Internacional del Libro, en este programa especial que hacemos para usted desde la FIL Enfilados. Y la verdad, hoy estoy especialmente contenta de recibir en este espacio a una gran mujer, una gran escritora y también pues una gran defensora de muchos ideales. Soledad Fariña, ¿cómo estamos? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Hablábamos, Soledad, de los diferentes eventos en los que usted está participando ahora en la feria, pero también presentando esta obra. Cuéntenos, por favor. Bueno, esta obra para mí es muy especial porque es de edición mexicana, chiapaneca más bien, en que un editor independiente me invitó a reeditar un libro mío cuya primera edición es del año 99 y hicieron un libro muy, muy hermoso. La editorial se llama Anónima. Claro. ¿Y es la vocal de la tierra? La vocal de la tierra reúne 3 de los libros míos, los 3 primeros que fueron escritos durante la dictadura. Y eso es como, no sé si los libros más importantes que yo tengo, pero los que yo considero donde está mi fuerza mayor. Claro, porque además, bueno, para la audiencia, ubicarla un poquito en contexto, usted viene de Chile, un país que vivió durante varios años sometido a una dictadura militar, que eso implicó para muchos grandes pensadores dejar la tierra, quienes lo tuvieron que dejar. Incluso México fue la casa de muchos de ellos y esto fue sin duda un episodio muy doloroso, pero al mismo tiempo, digamos, un motor para la expresión de las diversas, en este caso la literatura. Claro, era la resistencia. Durante la época de dictadura, es verdad que nosotros reflexionábamos, escribíamos, había muchas obras de arte, instalaciones, pero a la vez estábamos haciendo acciones políticas. Entonces eran las dos cosas. Y esta literatura no era tan conocida, la cultura bajó así. Y ha costado mucho levantarla, pero después de todos estos años ha ido tomando fuerza y se está escribiendo mucho, y mucho de la contingencia también, mucho. Y en particular esta obra, ¿qué es el aspecto que aborda? Mira, esta obra, yo soy una persona que tiene
bastante edad. Me formé en la universidad en los años 60 y trabajé también y los años previos a la Unidad Popular, después compartí durante toda la Unidad Popular. Entonces yo estoy formada políticamente así, con un impulso a que la sociedad sea mejor y no sea individualista, como ha sido lo que se nos implantó durante la dictadura y que no ha sido posible cambiar. Una de las razones, bueno, la economía de mercado se mantuvo. Durante la postdictadura, llamamos nosotros, o de la concertación, pero un sector mejoró mucho y otro empobreció mucho. Entonces hoy Chile es el país de las diferencias mayores y eso se ha ido resintiendo durante muchos años. La gente lo ha ido resintiendo y la verdad es que a mucha gente, incluso que se suponía que eran de clase media, su sueldo no les alcanza para vivir. Todos los servicios se han privatizado y las empresas, ¿qué les interesa? Ganar. Todo está privatizado. Hay salud carísima, muy buena para quienes tienen mucha plata. Y hay una salud muy deficiente para los que no tenemos. Soledad, usted nos acaba justo de situar en el momento actual que atraviesa su país y han sido precisamente los grandes pensadores, hombres de letras como usted, mujeres de letras, que nos han ayudado a entender un poco más de la realidad, porque claro, lo que vemos a través de la televisión es casi nada. O algunas veces vemos estas imágenes que no terminan de explicarnos la realidad que hoy vive Chile. Claro, es muy complejo porque se suponía que teníamos una democracia, ¿no es cierto? Constitución, parlamento, leyes, pero durante la dictadura se hizo una constitución, la constitución del 80, que dejó amarrado todo para que no hubiera programas sociales, ayuda social. Toda esa constitución está hecha para los empresarios, para que el país crezca, sea un país equilibrado, con una balanza equilibrada. ¿A costa de qué? De todos los trabajadores y de toda la clase pobre. Entonces, los empresarios ganan y ellos dicen, bueno, pero nosotros estamos haciendo surgir el país, pero lo están haciendo surgir ¿para quién? Esta camiseta que usted porta es hoy, la dignidad. Cuéntenos. Lo que pasa, ¿cuál fue el primer llamado de la gente? Nos estamos muriendo de hambre, porque incluso, como te digo, no la gente de los sectores más abandonados, que eso te puedo hablar después, sino que la gente que incluso tenía trabajo, pero los sueldos así pequeñitos, no hay posibilidad de hacer sindicato, o aparentemente la hay, pero si tú en una empresa quieres formar un sindicato te echan, no hay contrato. Mira, tendría que enumerarte tantas cosas. Entonces la gente venía saliendo a la calle hace mucho tiempo, entonces que esto haya sido una sorpresa no es tal. Los estudiantes, la gente de los seguros ¿cómo se llama? De las jubilaciones, de las pensiones, toda la plata que ahorraba cada persona se iba a unos consorcios que según ellos administraban esa plata. Entonces la administraban de tal manera que esos consorcios ganan millones de millones. Y por ejemplo, si una persona ganaba 1,5 millones, que no es gran sueldo, pero decente, un profesor, terminaba recibiendo como pensión 300.000 pesos. Y eso no te alcanza para nada. Y esa es la cruda realidad. Claro. En medio de todo esto, Soledad, las mujeres chilenas nos han dejado también grandes estampas que hoy por hoy están reproduciéndose en varias ciudades. México ha sido una de ellas. El próximo viernes tendremos una reproducción de esta... es una coreografía. Yo te voy a contar la historia. Hay 4 chicas de Valparaíso
feministas, por supuesto, estudiosas de las teóricas feministas, sobre todo de dos argentinas, que dijeron, bueno, esto lo tenemos que mostrar, pero ¿cómo? Con una obra de teatro. Entonces empezaron a hacer esta obra de teatro que no se pudo representar porque vino el estallido social. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron una parte de la coreografía y eso es lo que tú estás viendo, con un texto muy simple. Lo representaron el día 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia en contra de la Mujer, universal, ¿cierto? Entonces, va dirigido al violador. Pero, ¿qué pasa? Durante las protestas y aún antes, la policía tomaba a muchas mujeres y las violaba. Entonces, las mujeres en general son reacias a denunciar a los violadores, porque generalmente son los tíos, los primos, el papá, el abuelito. Que por cierto, a raíz de esta canción, por decirlo de alguna manera, que habla precisamente de el violador eres tú, yo no soy responsable de lo que has hecho, esto ha generado a la vez otro movimiento en redes sociales donde muchas mujeres se han animado a hablar de cómo... ¿Qué les pasó? Claro, y como usted bien dice, muchas de estas situaciones se dieron lamentable y tristemente en casa. La mayoría. Ahora, ¿qué pasa? Hay una lucha social. Primero, salió todo el mundo a la calle, mira, con los letreros más diversos, los pensionados, los discapacitados, la salud, todo el mundo tenía una demanda social, todo el mundo, los profesores, todo. Entonces, fue 2 millones en todo el país. Pero, ¿qué pasa? Esas manifestaciones pacíficas siempre quedan unos pocos chicos que cortan las calles, qué sé yo, y empieza una batalla en las calles de estos chicos contra los carabineros, la policía, que allá le llaman pacos. Entonces, estos chicos tiran, vienen los guanacos les llamamos a los carros que lanzan agua, que son con unos chorros potentes, incluso con líquidos que contienen químicos. Entonces, te barren, incluso a gente que no está con piedras ni nada. Pero lo peor es que usaron armas no letales, pero empezaron a dejar sin ojo a 300 jóvenes. Y balines por todo el cuerpo, mira. Llegaban al servicio de urgencia, no daban abasto y se hicieron muchos puntos de apoyo de voluntarios. Los barrían a ellos también, entonces hay más lo que te digo yo, cuando pescan a una mujer y las violan. Entonces ellos dicen, o sea, los que están en el poder, digamos, dicen, son casos puntuales. No es tan así, pero fue la Comisión Internacional de Derechos Humanos y dice que no son casos puntuales. Todo se graba. Afortunadamente contamos con redes sociales hoy que nos ayudan a difundir. Pero mira, esa es como te digo la parte violenta, pero de lucha, y que siempre las armas van a ser más que una piedra. Pero ¿qué pasa? Desde el primer día hubo... Yo no sé cómo llamarle a lo que pasó en muchas estaciones del metro, que se quemaron a la vez, sin un guardia afuera. Entonces, tú dices, ¿quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? Pero después, como ha seguido, vienen las manifestaciones pacíficas, vienen los chicos que apedrean, los pacos, qué sé yo, pero después vienen los saqueadores, que no son políticos. Soledad, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Bueno, ya te conté un poco todo. Nos contó mucho porque nos ayudó a abrir nuestra perspectiva de lo que está ocurriendo en Chile. Deseamos que su país recupere pronto la tranquilidad y el buen camino. Eso esperamos. Muchas gracias. Soledad Fariña, este día aquí en Enfilados. Hacemos una pausa, regresamos con más.
interesante, Omar, la charla que sostuvimos con Soledad Fariña, ya la escuchó nuestra audiencia. Y es que hay que decir, Omar, que las mujeres han tenido en esta edición particularmente un espacio muy importante en un marco, en un contexto donde la violencia en contra de las mujeres cada vez se ha exacerbado más, pero además con un ingrediente muy importante. Chile, presente como todos los años en la feria, ha traído una delegación de mujeres escritoras que incluso han creado foros de discusión para abordar estos temas de un asunto que nos es denominador común en el mundo, pero que hay países que ciertamente enfrentamos con mayor severidad esta problemática. Chile, que por cierto hiciera viral pues esta canción del violador eres tú, que por cierto se estará haciendo una réplica de este performance aquí en el marco de la feria. Así es, como bien dices, la feria ha tenido espacios, no sé si suficientes, porque nunca serán suficientes, pero para reivindicar los derechos de las mujeres. Y bueno, a nosotros como hombres nos toca, ayer lo escuchaba en una mesa, callarnos y aprender, ¿no? Claro, sin duda alguna. Bueno, nosotros nos vamos ahora a lo que va a pasar en el foro de la Expo. Cuando la FIL cierra, se abre la fiesta, y esto es lo que nos trae la India. T. Reddy Lakshmi es una artista prometedora y consolidada en la actual generación de Kuchipudi. Para ella, el Kuchipudi no solo es su pasión, sino una forma de vida y la razón de su existencia. Su vocación por esta forma de danza fue motivada cuando se mudó a Delhi, donde cultivó ese ávido interés y dedicación que son evidentes en sus presentaciones, y también gracias a las reseñas que eminentes críticos de danza han realizado sobre su trabajo, quienes la consideran como una artista consumada, cuyos movimientos son los rápidos e inmaculados típicos del tradicional estilo de Kuchipudi. Se ha presentado dentro y fuera de India como artista solista, y también en compañía de sus mentores en lugares como Canadá, Malasia y Bután. Imparte clases gratuitas de Kuchipudi para niños de bajos recursos en la escuela Samarpan en Delhi. No te lo pierdas este 6 de diciembre a las 9 de la noche en el Foro FIL. Hay que recordarles que además de esta danza que proviene de la India, va a ser un performance con el DJ Susi 4, que va a presentarse también en el marco del foro de la FIL, y que mañana viernes comienza la venta nocturna a las 8 de la noche, también para que si quiere venir a aprovechar las ofertas que las diferentes editoriales ofrecen, pues entonces ya sabe, el viernes a partir de las 8 de la noche los precios van a bajar. Así es, armarse de un poco de dinero y armarse también de un poco de paciencia, porque también, las filas son bastante extensas. Bueno, avanzamos, tenemos más de la India, país invitado. Nos vamos de la parte de la música y la danza a la plástica. La exposición se llama Palabras Tangibles a través del arte tribal de la India. Bueno, mira, en realidad el tema yo creo que ninguna exposición se hace de manera sencilla, ¿no? Hay las dos principales problemáticas a las que nos enfrentamos. Una es la diferencia de horarios. Hay una diferencia de horarios casi de 12 horas, ¿no? Entonces, 10, 12 horas. Pues es complicado tener una plática en vivo sin que uno de los dos lados esté muy deshoras, ¿no? Y llega un momento al final de la exposición que las conversaciones tienen que ser muy recurrentes, y entonces todo eso se realizaba a deshoras. Y luego la otra es la cuestión del idioma. Estamos muy acostumbrados a escuchar el inglés norteamericano y más o menos un poco del inglés británico, pero el inglés de la India tiene su propio acento, y bueno, yo el mío, pues imagínate. Entonces esas eran algunas de las dificultades. Y entre otras cosas, pues bueno, en realidad, aunque el proyecto tiene mucho planeándose, la negociación de las colecciones no es fácil, y las condiciones de la ciudad no son las más propicias para la conservación de objetos perecederos orgánicos.
Entonces lo que sucedió con una primera negociación, estábamos negociando tener manuscritos sánscritos del siglo X que requieren unas condiciones de conservación impresionantemente rígidas y estrictas. Lo que terminamos logrando es negociar con otra institución cultural, con el Ministerio de Cultura de la India, que nos prestaron una colección quizá con algunas problemáticas menos complejas en materia de conservación. Realmente lo interesante es que ganamos, se ganó con eso porque es más diversa la colección, es mucho más colorida, no es tan rígidamente académica como lo iba a ser y terminó convirtiéndose en un mosaico cultural impresionante de aquel país. La exposición se llama Palabras tangibles a través del arte tribal de la India. La exposición estará abierta de martes a domingo de 9 a 4:30 horas en el Museo Regional de Guadalajara, calle Liceo, número 60, Colonia Centro, frente a la Rotonda de los Hombres Ilustres. No dejen de venir a verla, va a estar hasta el 28 de febrero, o sea que tienen 3 meses para venir a verla. Bueno, ahí tiene usted esta expresión también que viene de la India, con sus artistas, con sus temas y los diferentes espacios que podemos encontrar fuera de la feria, fuera de Expo Guadalajara más bien, para apreciar el arte de India. Y del Museo Regional nos vamos hasta la Cineteca, donde se proyecta cine indio y entre ellas está esta película de Rustom, que es basada en un hecho real que ocurrió en la base naval de la India. India nos prepara una muestra de su cinematografía durante estos días de feria. Este viernes 6 de diciembre, esta es la cartelera. Rustom. Basado en hechos reales, la película trata sobre un oficial naval que termina matando al amante de su esposa. Rustom se rinde de inmediato, pero se declara inocente frente al juez y decide luchar contra su propio caso, lo que lleva a un juicio con jurado de 9 miembros. Sala Cineforo de la Cineteca FIC, 16 horas. How you doing today, man? English Binglish. A una ama de casa tranquila y dulce le toca aguantarse los desaires de su esposo e hija, que la juzgan por no poder hablar ni entender inglés. Ella es inteligente y de mente abierta, pero ellos no se dan cuenta de esto. Cuando viaja a visitar a su hermana en Manhattan, decide matricularse en una clase de inglés y conoce a muchas personas quienes le enseñan a valorarse a sí misma. Sala Cineforo de la Cineteca FIC, 18:30 horas. Más información sobre estas y otras funciones en la página de la Feria Internacional del Libro. Pues ahí tienen la cartelera de lo que se proyecta tanto en la Cineteca Guillermo del Toro, que se encuentra a un costado del conjunto de artes escénicas allá por la zona de los Belenes, y también en el Cineforo, que se encuentra frente al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Así es, Omar, nosotros tenemos que hacer una muy breve pausa, pero regresamos. Aún hay mucho por compartir con ustedes en Enfilados. Seguimos aquí en Enfilados, este programa que hacemos desde el canal 44 de la Universidad de Guadalajara para llevarles todos los pormenores de la Feria Internacional del Libro. Y hoy nos acompaña Marina Castañeda. Ella es autora de Una vida homosexual y básicamente es un libro de aceptación. A ver, platícanos, Marina, ¿de qué se trata este libro? Bueno, pues mira, este libro es el tercero que he escrito sobre el tema de la homosexualidad. El primero fue la experiencia homosexual sobre psicología. El segundo fue la nueva homosexualidad, que trató de aspectos sociológicos, económicos, jurídicos. Y este es autobiográfico. Entonces, este libro celebra dos cosas. Celebra el 50 aniversario del inicio del movimiento de liberación gay.
que, como seguramente sabes, empezó en junio de 1969 en Nueva York, en una redada policíaca. En San Francisco. En Nueva York, okay, donde la policía invadió un bar gay y los clientes gay salieron a la calle a defenderse y a protestar y enfrentaron a la policía. O sea, no corrieron a esconderse, no, salieron y se les unieron cientos de personas, progresistas, vecinos de ahí, del Village, en una batalla campal que duró 4 días. Fue la primera vez en la historia que los gays abiertamente reclamaron sus derechos. Entonces, por ello que cada año se celebra el orgullo gay en el mes de junio, precisamente. Y esto inició hace 50 años. También hace exactamente 50 años yo me enamoré por primera vez de una chica, teniendo 13 años. Un descubrimiento para ti. Pues a mí me parecía totalmente natural. Claro. Yo ni siquiera conocía la palabra homosexual, lesbiana, yo no tenía idea de eso, yo me enamoré de una chica. Entonces para mí era completamente natural. Desafortunadamente para ella no. Entonces tuve un primer amor desastroso, como suelen ser los primeros amores, casi todos. Sin importar género ni gusto, todos son igual de desastrosos, ¿no? El primer amor siempre termina muy, muy mal. Uno sufre como perro y uno aprende. Esperemos. Sí. Bueno, entonces este libro cuenta cómo yo he vivido la homosexualidad a lo largo de 5 décadas, con todos los cambios que ha habido entre tanto. Entonces, la parte autobiográfica de mis amores, mis aventuras, mis exploraciones a fondo de la cuestión. Porque además eres terapeuta o fuiste terapeuta. Fui terapeuta de 25 años, así es. Pero entonces, en este libro, cuento, bueno, cómo reaccionó mi familia, cómo reaccionaron en mi entorno, etcétera, e intercalados con los pasajes autobiográficos, hay pasajes históricos sobre lo que se sabía, lo que se pensaba acerca de la homosexualidad en cada etapa. Porque hace 50 años, Omar, no se sabía nada sobre la homosexualidad. Algo muy importante, y es que a los 13 años tú sentiste un sentimiento hacia una persona, pero el mundo no estaba preparado para ese sentimiento. No, claro que no. Pues yo con toda inocencia, pues claro, pensaba que era algo natural. Claro. Y la gente gay vive sus sentimientos como algo natural. El problema no es uno, el problema es lo demás. Exactamente. ¿De qué manera el libro nos ayuda a entender esta parte? Bueno, pues este libro es un testimonio más que nada, que dará mucho que pensar. Porque también, te decía, hay pasajes históricos acerca de lo que se pensaba de la homosexualidad en aquel entonces, cómo se trataba a la gente gay, cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y cómo han cambiado las cosas. O sea, ha habido un cambio monumental en los últimos 20, 30 años sobre todo, que es uno de los cambios culturales más rápidos que se haya visto. ¿A qué crees que se deba este cambio, que sea tan rápido este nivel de aceptación? Mira, se debe a varias cosas. Podríamos ciertamente hablar del papel de los medios masivos, pero quizá una razón fundamental sea el factor económico. O sea que a partir de los años 90, las grandes empresas, sobre todo transnacionales, descubren que hay un nicho de mercado formidablemente atractivo, que es la población gay. ¿Por qué? Porque si tú piensas, por ejemplo, en un par de hombres, una pareja de hombres, bueno, pues los dos trabajan porque son hombres y no tienen hijos. Si tú piensas en 2 lesbianas, pues las dos trabajan porque no tienen quien las mantenga y generalmente no tienen hijos.
Entonces mira la fórmula mágica. 2 ingresos, 0 hijos. Claro. Eso te da un poder de compra Mucho más alto que una familia exactamente monoparental. Y entonces en efecto ha habido incontables estudios que demuestran que los gays, hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, viajan más, van más al restaurante, al cine, al teatro, a conciertos, consumen más bienes y servicios de lujo. Llámese ropa, coches, joyas, relojes, son un nicho de mercado formidable. Y esto empezó a cambiar con las campañas publicitarias dirigidas a este nicho de mercado. Comenzaron a salir imágenes de gente gay, guapa, joven, atractiva, rica. Ahí empezó. Luego empezaron a salir ya poco a poco en las series televisivas, en las películas, digamos, personajes de comunicación han tenido que empujar esta agenda. Han tenido que ver. Y por supuesto el incansable esfuerzo de activistas, legisladores, ¿no? Gente un poco más tomadoras de decisiones, ¿no? Tomadores de decisiones que tienen que reivindicar los derechos de todas las personas. Claro, claro. O sea, también el movimiento Liberación Gay evolucionó en paralelo con el feminismo. Claro. También en pro de causas muy parecidas, la igualdad de derechos. Oye, fíjate, además de este libro, también vienes a la Feria Internacional a presentar una reedición de un bestseller que se llama El machismo invisible. A ver, platícanos, para la gente que no conoce este libro, ¿por qué es muy importante ver el machismo en todos lados? Porque está en todos lados. ¿Cómo no? Y bueno, pues aquí en el norte de nuestro país, pues también es muy prevalente, ¿no? Mira, voy a dar una definición muy sencilla del machismo. Las mujeres no andamos por la vida tratando de demostrar que somos muy mujeres. En un país machista, los hombres sí. O sea, el sexo biológico no es suficiente. Tienen que demostrar todo el tiempo que son muy machos. Hay muchas maneras de hacerlo, pero ese extra que va más allá del sexo biológico, ese esfuerzo extra, ese es el machismo, muy exactamente. ¿En dónde lo podemos ver? O sea, ¿cómo se manifiesta sin que nosotros lo veamos y se comporta de una manera invisible para la sociedad? Bueno, sí, porque ese libro, El machismo invisible, no habla de violencia doméstica ni de feminicidio. Habla de las manifestaciones ocultas en la vida cotidiana, los pequeños gestos, actitudes, formas de expresarse, de sentir, de pensar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando escribí El machismo invisible, entrevisté a más de 100 mujeres y les pregunté a todas, cuando tú sales con tu marido, ¿quién maneja? Todas dijeron, pues, casi todas dijeron, pues maneja él, mi marido. Y yo les preguntaba, bueno, pero ¿por qué? ¿Que tú no sabes manejar? Pues claro que sé manejar. ¿O no te gusta manejar? No, me encanta manejar. Entonces, ¿por qué siempre maneja él? Cuéntame. Se quedaban perplejas, Oman. Y tras unos instantes decían, no, pues cuando comenzamos a salir, yo sí manejaba a veces, pero me daba tanta guerra, me criticaba tanto, que no era por aquí, era por allá, que vas muy lento, que cámbiate de carril, que qué te pasa, qué estás haciendo. Bueno, me daba tanta guerra que por fin decidí dejarle el volante por la paz. Y eso es machismo. Claro. No, pero fíjate la continuación. Sí, claro. Porque luego pregunté a muchísimos hombres, oye, cuando tú y tu mujer salen, ¿quién maneja? No, pues yo. ¿Y por qué siempre manejas tú? Pues porque yo manejo mejor. Porque los hombres manejamos mejor que las mujeres. Ah, ok. Entonces decidí averiguar la cosa. ¿A quién se le pregunta quién maneja mejor? ¿Hombres o mujeres?
Pues se les pregunta a las compañías de seguros qué es lo que hice. Y ¿sabes qué, Omar? En México y en todo el mundo, las mujeres manejan mejor que los hombres. En todo el mundo. Sin embargo, en una sociedad machista como la nuestra, todo el mundo da por sentado que los hombres manejan mejor porque son más dotados con las máquinas, que si la tecnología, que si tienen mejor coordinación visoespacial. Mangos, no tenemos un gen, no tenemos un gen del manejo de automóvil. Oye, es Marina, aprendido. Y el libro tiene cientos de ejemplos de ese tipo. Se me terminó el tiempo, pero nada más recordarle a la audiencia, El machismo invisible está ya en una reedición de Bolsillo, en la editorial de Bolsillo, y esta es una novedad editorial que se llama Una vida homosexual, que es la historia de Marina Castañeda y su paso o su trayectoria como una persona homosexual, ¿no? Pues exactamente. Muchas gracias, Omar. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos aquí en Enfilados y seguimos en el siguiente bloque. Gracias por continuar en Enfilados. Recibimos, por cierto, también sus comentarios y opiniones a través de nuestras diferentes cuentas en Twitter, en Facebook, así que nos encantará recibir esta retroalimentación de ustedes que nos han seguido a lo largo de estos días. Ya nos fuimos de los pequeños infiltrados a las artes plásticas, a la cartelera, y ahora le toca el turno a Ale con Phil Joven. Aquí en Phil Joven. El día de hoy nos encontramos afuera de la presentación del libro de Luisito Comunica. Como pueden ver, hay un caos inmenso. ¿Me acompañan a ver de qué se trata todo esto? Siento que con todo esto estamos como demostrando así de, ¿sabes qué? Cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede publicar, cualquiera puede ser leído por muchos. ¿Alguno de sus viajes te ha motivado a ti a viajar a algún lugar? Sí, como él hace viajes como para dar información de cómo está la realidad en ese lugar, por ejemplo, como cuando fue a Venezuela, dio la realidad de cómo estaba eso, también cuando fue, creo que a Brasil, por ahí, también dio a conocer de cómo estaban los lugares de contaminados y sí. Así como toqueas tú a tu crush, te conozco, estoquea así a tus sueños, estoquea a tus metas, a lo que quieres lograr, toca la puerta, llévale serenata, habla con su abuelita, ¿sabes? Que te abra la puerta, ese pequeño éxito que tú quieres lograr y pues con la gente adecuada. Que gracias a él pues puedo ver lugares del mundo, pues, como por ejemplo la vez que fui a visitar al hombre en Argentina. La verdad sí me llamó la atención por la historia del lugar, de cómo fue que se desalojó la ciudad. Es que realmente quien lo lea se sienta fascinado por este mundo en muchos aspectos. O sea, que se sientan fascinados en el aspecto de wow, qué bonito planeta, qué hermoso estar aquí, saben qué lindo tener un día más de vida, a la vez que digamos, wow, qué horror de mundo, o sea, qué cosas tan terribles hemos hecho, con qué seres tan viles compartimos territorio. Eso es realmente el sentimiento que yo desde un inicio quise comunicar al buscar lugares tan variados y buscar lugares que igual y las personas saben que están ahí, pero igual y les da o miedo visitar, o no saben que se puede visitar, o igual y ni saben que están ahí, pero sí que son muy intrigantes. Entonces esa fue la idea. Viajo prácticamente con él cada que veo sus videos. Yo tras este libro, ¿no? Y que pues después de unos buenos meses de viajar non-stop, se ha logrado. De hecho es como un pequeño breve resumen de lo que sale en sus videos, son como una reseña de lo que él vivió en sus travesías o cosas que no pudo mencionar en los libros, en los videos, ¿no? Te transmite la buena vibra de Luisito y al mismo tiempo disfrutas con él todo lo que está viviendo en ese momento. Y además ves los lugares desde una perspectiva diferente.
él influye como en la manera de viajar y también como de la manera de darnos entender sobre las culturas de los demás lugares o también de dar la vista, o sea, la manera de dar la realidad. Y se empeña más como en tercera persona en lo que vivió y como, es que esto no lo pude mencionar, o me gusta el hecho de que se centra más como en las experiencias personales que en lo que viaja exactamente. Y a todos ustedes en casa, ¿ya han visto sus videos? ¿Leyeron el libro? No olviden comentarlo. Nos vemos en la siguiente cápsula aquí en Phil Hobby. Muchísimas gracias a Ale. Fíjate, Belén, que una de las cosas que de verdad creo que hacen temblar a la seguridad de este recinto, de la Feria Internacional del Libro, es personajes como Luisito Comunica. Ayer estuvo Diego Luna presentando el libro de Diego Osorno, que por cierto vamos a ver en el siguiente bloque. Este fin de semana viene Gael García, Caloncho trae un libro, entonces de verdad es impresionante cómo pueden mover masas, ¿no?, dentro de la feria. Y en el caso de Luisito, que es un youtuber y que lo comentábamos en alguna ocasión, Omar, ¿cómo a final de cuentas estos youtubers que se supone que transmiten o que presentan su trabajo a través de las redes sociales terminan regresando al libro impreso, ¿no? Es lo que ha traído también Luisito en esta Feria Internacional del Libro. Así es. Bueno, pues nosotros tenemos mucho más. Vamos a presentarle el Pulso Diario para que usted tenga una idea general de varios eventos que están ocurriendo de manera simultánea aquí en la FIL. Deseo cumplido por un genio de una lámpara maravillosa, María García Esperón hizo realidad el diccionario de mitos de Asia. Se trata de un libro que enlista de la A a la Z los mitos del continente asiático con las ilustraciones de Amanda Mijangos para abrir el mundo mágico de la imaginación. Abrir este libro es verdaderamente frotar la lámpara de Aladino, ponga usted su alfombra mágica y échese a volar. Aquí nos vamos a encontrar elefantes con 6 colmillos, copas talladas de una esmeralda, que por cierto es del Santo Grial. Nos vamos a encontrar los cuentos que nos han contado, que hemos visto en las películas también. Nos vamos a enterar que la princesa de Aladino no era Yasmín, sino algo más difícil, como Burum Bundura, lo cual está más difícil. Pero le pueden seguir diciendo Yasmín si ya están acostumbrados. Y nos vamos a encontrar con que Aladino, pues la verdad es que nació en China. Pero tiene nombre árabe, ¿qué pasa ahí? El Diccionario de Mitos de Asia es parte de una serie de publicaciones de Naranjo, editorial independiente. Los primeros 2 tomos son Mitos Clásicos y Mitos de América. La escritora francesa Annie Ernaux, ganadora del Premio Formentor de las Letras 2019, se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La autora de Armarios Vacíos y Los Años leyó nuevamente el discurso que ofreció cuando fue galardonada. Entonces aquí valoro la acción silenciosa de quienes me acompañaron en mi casa editorial y no puedo, como ya les dije, recordar esa frase de Sartre que me ha sostenido y la repito, que es la búsqueda de la verdad de la forma que me llevó a la desesperación. Y nos dice, bueno, la escritura es la tarea ardua de una persona sola. Y esa es una frase que siempre me acompaña, desde la concepción hasta la creación. Annie Ernaux fue elegida para recibir el Premio Formentor de las Letras por su coherencia narrativa sostenida en 4 décadas y por contribuir a la riqueza cultural de la lengua francesa. En ediciones anteriores, recibieron este premio escritores de la talla de Carlos Fuentes y Jorge Luis Borges. Una de las escritoras más queridas por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es Elena Poniatowska, quien naciera en Francia hace 88 años. Sin embargo, su historia familiar ha sido un misterio develado por ella misma a través de su colección Los Poniatowski. En su más reciente libro, titulado El amante polaco, Elena muestra la historia de Stanislao Poniatowski, quien mantuviera una relación con Catalina la Grande, y razón por la cual Elena obtuvo el título de princesa, mismo que desechó al llegar a México y convertirse en periodista. Yo creo que era un hombre tímido, la capacidad de enamorarse, aunque finalmente en el amor es un perdedor. Yo creo que yo he tenido también una capacidad de enamorarme, pero pues soy medio idiota, entonces me ha ido, a veces te va bien, a veces te va
no sé, no puedo decir que soy ¿cómo se llama? ¿Juana la Trailera o quién era? ¿Alguien Lola. así? ¿Qué? Lola la Trailera. Lola la Trailera, así que se las sabe todas y que nunca se equivoca y que escoge muy bien y que aquí solo yo mando, mis chicharrones son los míos, ese tipo de cosas, pues nunca he sido así. Aquella Europa lejana para Elena fue develada a través de los libros de historia. Así encontró las vidas de sus antepasados y se descubrió a ella misma en otro continente y en situaciones sociales distintas, en un mundo tan cercano tanto a la política como a la cultura. El México que me tocó, el de México en la cultura, el de un Carlos Fuentes muy entusiasta, muy amoroso de México, el de un Miguel León Portilla que acaba de desaparecer, el de una mujer que nunca le hicimos justicia, nunca hicimos nada por ella, que fue don Rosario Castellanos. Eso es una pérdida, yo creo, terrible, de la que yo siempre me sentí culpable y siempre pensé, pero ¿por qué no la cuidamos? ¿Por qué no la acompañamos a Israel? ¿Por qué no no sé, por qué ella tenía unos pies muy chiquititos? ¿Por qué no le dijimos que usara unas botas más sólidas? No sé. Elena Poniatowska no ha ocultado su atracción política por la izquierda ni su apoyo al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aunque asegura que no ha tenido oportunidad de hablar con él sobre la división social provocada por su adjetivo fifís y cuya generalización no representa a los hombres y mujeres mexicanos que luchan por salir adelante. Y que si nos basáramos solo en el título de princesa, Elena sería la más fifí de los fifís. En Enfilados, gracias de verdad por acompañarnos y siempre es un gusto charlar con los escritores que nos acompañan en la feria y más con un escritor que además es periodista, que además es reportero, porque vaya que se ha metido a la escena, a los lugares a investigar y que además es un periodista muy joven, norteño, dicho sea de paso. Diego, ¿cómo estás? Medio acabado, pero todavía joven aparentemente. Diego Enrique. Qué gusto estar aquí, Belén. Diego Enrique Osorno, gracias a ti. Bueno, hablar de tu trayectoria nos tomaría mucho tiempo. Basta decirle a nuestra audiencia que has dedicado muchos años de tu experiencia, de tu trayectoria a escribir sobre narcotráfico. Y hoy nos convoca precisamente una edición especial de un libro que publicaste hace 10 años, El Cártel de Sinaloa, y que hace 10 años fue escrito, sin embargo es un tema que está por demás vigente, Diego. Así es un trabajo que presenté justo aquí en 2009, un libro que además de hablar evidentemente del Cártel de Sinaloa, como lo dice el título, desde su origen, desde su publicación original, tenía 3 cosas muy importantes para mí. Uno era en ese momento denunciar el baño de sangre que se estaba llevando a cabo por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón al usar irresponsablemente el tema del combate al narcotráfico para buscar legitimar su gobierno, ¿no? Que inició con una crisis política muy grave, muy delicada. El libro tiene, además de todo el repaso de lo que significa el Cártel de Sinaloa y lo que es la organización y demás, tiene esta denuncia, ¿no? Que desgraciadamente es una denuncia que sigue vigente, porque la política antidrogas, aunque el nuevo gobierno ha dicho que la va a cambiar, pues no la ha cambiado más que en el discurso, ¿no? No hemos visto una diferencia significativa en esta política antidrogas, que como bien sabemos ya es una política que se decide en Washington, que no se decide en nuestros órganos. Una segunda cosa que es muy importante para mí del libro es el ofrecer un repaso histórico del narcotráfico. Entender que lo que hoy vivimos se fue construyendo a lo largo de, ahora sí que 100 años, en 1920, se empezó a construir, a fraguar esto que estamos viviendo hoy en día, porque creo que la posibilidad de que veamos
el pasado hace que imaginemos un futuro distinto, que entendamos que lo que ocurre ahora no surgió de manera espontánea, sino que es un acumulado de decisiones que son importantes. Y un tercero es ofrecer testimonios que en aquella época eran controvertidos, hoy todavía lo son en cierta manera. Uno de ellos, el testimonio de Miguel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Sinaloa, que operó mucho tiempo aquí en Guadalajara. Otros testimonios como el del empresario y alcalde Mauricio Fernández Garza. Otros testimonios como el del comandante Ramiro, líder del ERPI, un grupo guerrillero en Guerrero, que se enfrentó a los cárteles y al ejército que buscaban imponer la siembra de la heroína ahí en Guerrero hace 10 años. Y muchos otros testimonios que, si bien podrían ser juzgados como lo fueron hace 10 años como apologistas. Me acuerdo que había unas críticas muy duras con el libro, en el sentido de que yo le daba voz a los criminales, a los delincuentes, que yo no estaba entendiendo la trascendencia de la decisión del presidente Calderón. Y bueno, creo que 10 años después la realidad puso en su lugar al presidente Calderón. Es un gobernante que pudo haber tenido ciertos aciertos, pero que sin duda será recordado por haber llevado al país a esta crisis humanitaria que todavía tenemos el día de hoy. Claro. Diego, esta es una reedición a 10 años de la obra original. Y bueno, vamos con un nuevo capítulo, por decirlo, que es la aprehensión o reaprehensión y extradición, y además ya juzgar al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Agregaste algo de esto? Esta es una edición especial que empecé a escribir a principios de este año. Después de que publiqué el libro, pues empecé a recibir mucha información, ¿no? Ya sabes, cuando uno hace un reportaje, a veces se abren ciertas fuentes, ciertas pistas llegan. Entonces fui construyendo un archivo de trabajo que iba, siguiendo o alimentando a lo largo de este tiempo. A la par, el libro pues tuvo muchas reimpresiones. Afortunadamente es un libro que le interesó a un público lector amplio, y yo sentía la obligación de meter mano al libro, recoger ahí todo este archivo que yo había acumulado, reseñar los eventos como la detención del Chapo, la fuga, la posterior detención, la extradición, y de manera muy importante también resaltar el papel del Mayo Zambada, porque es algo que en estos 10 años pues, se nos fue revelando como el verdadero líder de la organización, ¿no? Entonces, el libro tiene lo que ya les había platicado, ¿no? que para mí todavía es vigente, y tiene este agregado, ¿no? Desgraciadamente, la política antidrogas que se aplica hoy en día en el país es la misma que la que se aplicaba en el gobierno de Calderón, con la diferencia de que no hay esta estridencia, esta demagogia, este populismo penal que usaba el presidente Calderón, pero en su estructura, la militarización, la prohibición, la judicialización de los casos, el andamiaje de la política antidrogas todavía está vigente. Y yo tenía, cuando publiqué el libro, el pronóstico de que para estas alturas, para 2019, ya esa política habría sido agotada, ya tendríamos la marihuana legalizada, ya tendríamos, bueno, todo un proceso que desgraciadamente pues no ha ocurrido. Y por el contrario, Diego, vemos cómo cada vez se va descomponiendo más la situación social y de inseguridad, y cómo los cárteles cada vez actúan de manera mucho más cruel, quizá como no lo hubiéramos imaginado. Y pienso, por ejemplo, en el caso Levarón. Tú que estás tan cerca me refiero, investigando a estos cárteles, ¿cómo llegamos a este nivel de descomposición? ¿Qué está pasando al interior de los grupos delincuenciales? Pues eso no ha parado, ¿no? Desde que el presidente Calderón usó el tema del narcotráfico para resolver su crisis política y militarizó el país y generó esta cultura criminalizante, no ha parado. Con el gobierno del presidente Peña Nieto, lo que paró fue la estridencia. Ya el presidente Peña Nieto no necesitaba ese lucro político que sí quería Calderón, pero la violencia nunca paró, lo sabemos, ¿no? E incluso ocurrieron pues eventos tan trágicos como la desaparición de los 43 estudiantes de Sinapa. Hoy en día
hay un agregado a esto que estamos hablando de que la política antidrogas sigue, que es las señales encontradas de este gobierno. El presidente dice, no se va a hacer lo mismo que se hacía con Calderón. Y eso es celebrado por mucha gente. Sin embargo, no hay una estrategia alternativa aplicada, ¿no? Entonces, yo siento que hay una especie de impasse, un vacío, y ese vacío, por supuesto, que es aprovechado por los grupos criminales, porque ellos viven precisamente de los vacíos que deja el Estado, y lo están ocupando en muchos lugares del país, ¿no? Creo que el mundo del narco también es un mundo que nos permite ver la política, ¿no? Por lo menos yo así, a mí me interesa el tema del narco porque es una forma de analizar la política en países como México, ¿no? Donde el narco está tan transversalizado en sus dinámicas públicas. Entonces, creo que esta situación de violencia que estamos teniendo obedece a la incertidumbre que se está generando por parte del gobierno a la hora de combatir el tema del narco. No se va a hacer lo de antes, está bien, pero no queda claro qué es lo que se va a hacer ahora de distinto, ¿no? Más allá de atender la deuda social que el presidente ha atendido con estos programas y subvenciones, que me parece bien. Ahí creo que se encuentra la explicación de este fenómeno de violencia al alza. Diego Enrique, ¿cómo vive un periodista como tú en un país como México, con los altos índices que tenemos de asesinato en contra de periodistas, y contigo caminando sobre un campo minado, como es los temas de seguridad y narcotráfico, y el agregado del aspecto político? Bueno, es una paradoja, porque todo lo que dices es cierto. Este año incluso México desplazó finalmente a Siria como el país con más asesinatos de periodistas, y como todos sabemos o intuimos, cada 20 horas un periodista es agredido en este país. Pero al mismo tiempo también yo siento que estamos en el mejor momento para hacer periodismo. O sea, hay toda una energía, toda una pasión por todos lados a la hora de hacer periodismo. O sea, la adversidad afortunadamente no ha hecho que nos repleguemos, ¿no? Al contrario, después de que mataron por ejemplo, a Javier Valdés, un gran amigo nuestro, la acción fue de una respuesta, de investigar, de denunciar, de tratar de organizarnos, de seguir documentando el tema del narco, y creo que ahí está. Yo entiendo que para ser periodista en México en estos tiempos, pues no hay que ser paranoico, ¿no? Si eres paranoico, pues no puedes ser periodista. Creo que sí hay que tener miedo, yo lo tengo, pero he aprendido a controlarlo, ¿no? Y a final de cuentas creo que casi todos los periodistas tenemos esa cosa romántica, justiciera, que permea en nosotros, no por estas adversidades, sino por la precariedad del oficio, por las condiciones en las que lo trabajamos, o sea, por muchos factores. Entonces, al final de cuentas, los periodistas somos personas que tienen más esperanza que miedo, y eso creo que es en lo que nos apoyamos para seguir adelante. Diego Enrique Osorno, un gusto charlar contigo. Gracias por tu tiempo y por tu generosidad de compartir este conocimiento. Le decimos a nuestra audiencia, estás presentando esta reedición. Hay otra presentación de otro libro que también traes a la feria. Consulten, por favor, el programa oficial en la Feria Internacional del Libro, en la página oficial. Y pues te seguiremos escuchando. Muchas gracias. Qué amable, Belén, gracias. Gracias a ti. Nosotros hacemos una pausa muy breve. Regresamos con más. Pues ahí tuvimos a Diego Enrique Osorno, una de las voces de las crónicas que se han escrito más sobre el narcotráfico y lo que ha pasado en los últimos 20 años, sobre cómo se han movido los diferentes grupos criminales, y bueno, ahora con esta reedición que trae del Cártel de Sinaloa, pues sin duda es un buen momento para volver a reflexionar sobre cómo estamos como país, ¿no? Claro, sobre todo lo comentábamos ya en esta charla, la crudeza con la que han evolucionado los cárteles. Nadie imaginamos ni en nuestras peores pesadillas
que algo como lo que le ocurrió a la familia Levarón pudiera ocurrir en este país, el asesinato cruel, directo, en contra de mujeres, en contra de niños que nada tienen que ver con esta guerra que se emprendió ya hace varios años en contra del narcotráfico. Pero bueno, vamos a más información. Le hemos presentado también aquí un amplio espectro de lo que ocurre en torno a la gastronomía india. Le presentamos una entrega más. Lleva como nombre oficial Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna y fue fundada por Bhaktivedanta Swami, monje hindú, quien desde 1959 se estableció en Brindarma, ciudad sagrada al norte de la India, y tradujo del sánscrito al inglés textos clásicos de la literatura védica, desprendidos del Bhagavad Gita, y fue en 1966, una vez que llegó a Nueva York, cuando fundó el movimiento Hare Krishna. Por ejemplo, en libros milenarios como el Bhagavad Gita, que tiene más de 5.500 años escrito, hay versos que hablan de 3 diferentes tipos de alimentación. Alimentación sátvica o alimentación en la bondad. Alimentación rayásica o alimentación en la pasión. Y alimentación tamásica o alimentación en la oscuridad. Entonces, por ejemplo, para ellos la importancia del desarrollo espiritual es tal que mismo evitan todo tipo de alimentación, de vibración, de sonidos, de imágenes que disminuyan tu conciencia. Entonces, por ejemplo, la alimentación tamásica o la alimentación en la modalidad de la ignorancia, que incluye, por ejemplo, mucha violencia, como la matanza de animales. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esta corriente del hinduismo con la alimentación? La alimentación Hare Krishna concentra su ideología en la cocina tradicional india, al menos en los platillos basados en vegetales, granos y leguminosas, pues el eje de esta filosofía es del todo en comunión y evitar el karma, lo que se desarrolla en un estilo de vida sano en comunión con las especies y el planeta. Él siendo el creador de todo, Él es la causa de todo y la fuente de todo. Entonces meditan de esa manera. Todo le pertenece a Dios. Y cocinan con esa meditación. Y al terminar de cocinar, ofrecen en el altar, como aquí tenemos un altar, ofrecen todos los alimentos en el altar sin probar nada. Eso es algo bien interesante. Normalmente en todo el mundo la gente está cocinando y está probando. Le falta sal, le falta esto, le falta esta especie. Acá no. ¿Por qué no prueban? Porque es una ofrenda a Dios. Y esa ofrenda a Dios no debe de tocarla a nadie antes que Él, ¿no? Entonces, en todos los hogares de las personas que siguen esta tradición hay un altar, tienen los platos que solamente Dios usa, tienen las ollas en las que solamente se cocina para Dios. Y se debe de cocinar con una limpieza interna y externa. El Bhagavad Gita establece que los lácteos, granos, frutas y vegetales aumentan la vida y proveen fuerza, satisfacción y felicidad. El uso de animales para ingerir carne tiene implicaciones negativas debido al sacrificio y dolor producido en la matanza. Y con esta acción, el hombre anula innecesariamente la más alta virtud espiritual del hombre, la compasión y piedad hacia los seres vivos como él. Ese alimento se le llama prashat, o alimento para el alma. Nutres el cuerpo y nutres el alma. Dice nuestro fundador que es la forma más fácil de hacer yoga, ¿no? Comer ese tipo de alimento. Después de la elaboración de los alimentos, mismos que son preparados con todos los sabores tradicionales de la India, como el garam masala, se hace una ofrenda de amor y devoción a Krishna. Namo Mahavadanjaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha Namo Brahmanja Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Y así, entre oraciones, meditación y devoción, el alimento que se ingiere libra de impurezas al cuerpo humano que se mantiene en un mundo materialista que desequilibra el templo del hombre.
capaz de evocar y reunir la comida, Omar, desde rituales hasta charlas, convivencia y, ¿por qué no? Incluso a veces hasta pleitos, ¿no? En torno a la mesa o discusiones. O discusiones, porque no nos vamos a poder poner de acuerdo si a ti te gusta la comida india y a mí no. Pero bueno, mañana ya es viernes, comienza el fin de semana y esta es la agenda cultural de lo que va a pasar aquí en la Feria Internacional del Libro. Bueno, pues ahí tiene usted, le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta emisión, que hemos tenido oportunidad, Omar, afortunadamente de hacer un amplio recorrido por todo lo que sucede aquí en la feria. Así es todo por hoy. Mañana nos vemos aquí mismo en Enfilados. Buenas noches.